Gracias, doctor Werner, por esta invitación y a permitirme estar pues un año más en estas jornadas. Y para entrar de una vez en tema, vamos a hacer un pequeño recorrido por la calle del lupus. ¿Cómo podemos establecer un patrón de referencia de qué es esta entidad? Bueno, es un poco difícil en muchas ocasiones poder establecer, un marco de referencia y sobre todo una enfermedad que tiene tantas cosas como vamos a ver. Podemos decir que es una enfermedad inflamatoria crónica, y ustedes lo saben, de etiología desconocida, aún hoy en día. Hemos avanzado mucho en el aspecto, sobre todo, desde el punto de vista genético, epigenético, pero todavía no tenemos claro definitivamente cómo se desarrolla. Multifactorial, como vamos a ver a lo largo de la charla, y que tiene un gran pleomorfismo clínico. Piensen en cualquier condición y el lupus lo puede dar. ¿Por qué? Porque incluso el lupus, y yo me recuerdo de dos casos que tuvo, pueden comportarse como una hemofilia, lo que se llama una pseudohemofilia por anticuerpos contra el factor 8, algo que es básicamente de hombres y se manifiesta básicamente, mujeres que se manifiestan con este cuadro. Puede afectar cualquier órgano o sistema y cursa con periodos de remisión y exacerbaciones, a veces que no pueden ser prácticamente definidos por nosotros. Y en general, si tenemos que referirlo en una sola palabra, digamos que hay una pérdida de la intolerancia inmunológica. Con otra palabra, hay un fenómeno de autoinmunidad. El ejemplo clásico de la enfermedad autoinmune. Ahora, ¿qué impacto tiene esta entidad? Bueno, desde ahora le digo que en nuestro medio no existen estudios epidemiológicos que nos digan qué tan frecuente es. Tenemos la percepción que junto con la artritis reumatoide son las dos entidades autoinmunes más frecuentes, ¿no? En primer lugar, la artritis reumatoide, yo no sé si los colegas reumatólogos están de acuerdo, y en segundo lugar, estaría el lupus eritematoso. Ahora, sí, a nivel internacional hay datos, y por ejemplo tenemos esta prevalencia. Vean ustedes que en Estados Unidos, básicamente hay un predominio fundamentalmente en la raza afroamericana, que es la que más tiene, 286 por 100.000 habitantes, los asiáticos en segundo lugar, los latinos en tercer lugar, los originarios de Estados Unidos como tal, antes de que se nombrara, con este nombre, y los aborígenes y los caucásicos son los que menos tienen. De hecho, son los afroamericanos los que tienen peor pronóstico. Y esto se ha asociado, el estudio epidemiológico, a, ese peor pronóstico asociado a la raza negra, asociado también al hecho de tener, una educación inferior y a tener un ingreso mucho más bajo. Pero si uno se pone a ver, eso pueden ser sesgos. ¿Por qué? Porque la gente que tiene un nivel cultural más bajo, pues obviamente tiene un trabajo menos remunerado y posiblemente no tiene acceso, sobre todo en un medio como Estados Unidos, a los recursos necesarios para un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. En cuanto a la incidencia, es de 23. La incidencia es de 23 por 100.000 habitantes. La incidencia es de 23 por 100.000 habitantes y esto ha aumentado. Los primeros estudios que se realizaron en la Clínica Mayo se encontró que eran aproximadamente 5 por 100.000 habitantes. Claro, en ese tiempo no había una curiosidad tan grande por esta entidad. Por otro lado, no se contaban con los medios necesarios para establecer estudios desde el punto de vista de laboratorio. Acuérdense que los primeros estudios fueron en 1948 con la famosa célula ALE, que ya hoy en día no se realiza. Fue hasta 1956 cuando ENTAN empezó a utilizar los que hoy hacemos, que son los anticuerpos antinucleares. Pero sí, a lo largo de los estudios epidemiológicos se ha visto que la incidencia ha ido en aumento definitivamente. Como ya vimos, predomina en raza negra y predomina en mujeres. ¿Y esto por qué?
Bueno, porque el factor hormonal, como vamos a ver, juega un papel desde ese punto importante. Sin embargo, si ustedes revisan las estadísticas de África, por debajo del Sahara subsahariano, la incidencia es muy baja. Aquí, una de las cosas que se ha mencionado es el hecho que posiblemente no tienen acceso a los recursos médicos ni hay una acuciosidad por establecer diagnósticos. Y esto se ve apoyado por estudios, por ejemplo, realizados por los ingleses. La población negra, digamos, de Inglaterra, que ha tenido un origen del África subsahariana, tiene una incidencia mayor de lupus comparada con la población autóctona caucásica de Inglaterra. Otro hecho interesante, anecdótico, es que Graham Hughes, que es un autor muy famoso, un inglés, la mayor cantidad de sus estudios de lupus lo realizó en Jamaica. O sea, se trasladó a Jamaica para realizar los estudios de lupus. Y otro hecho interesante que llama la atención, si ustedes se recuerdan en la historia de nuestro país, la población negra de nosotros en un alto porcentaje procede de Jamaica, a raíz, digamos, de la importación, por así decirla, para mano de obra, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia que después les voy a comentar en ese respecto. Y vamos a ver que el grupo etario que predomina es en la etapa reproductiva. O sea, ¿esto qué nos apoya? Que hay evidentemente un factor hormonal que tiene que ver, en otras palabras, los estrógenos. Veamos en el contexto a nivel universal. Vean algunos estudios en América Latina, como este de Brasil, que tiene una incidencia de 8.7, la mayor, México en segundo lugar. Compárenlo con Japón, que es apenas 2.9, ¿no? España tiene una incidencia muy alta, ¿no? Prácticamente comparado a la parte sur. Y vean aquí también que llama la atención Suecia, que siempre se ha dicho que en el norte hay una prevalencia, una incidencia menor, también es alta. Y en Europa la incidencia más alta es la de los italianos, que es 58 por 100.000 habitantes. Veamos algunos de estos factores. Bueno, el factor genético. ¿Qué se ha visto en términos generales? Que los gemelos monocigotos pueden tener una concordancia de que puedan desarrollar ambos el lupus en un 45 a un 50% de los casos. Y más interesante aún, en casos que se dieron sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, donde por circunstancias, digamos que se creó el conflicto, fueron separados hermanos monocigotos y crecieron en ambientes diferentes, aún así mantenía una concordancia de un 40-45%. Entonces, disminuía algo, había un factor fuera de la concordancia genética, pero aún este tenía un papel muy importante. Vean ustedes que en los dicigotos es mucho menos. Hoy en día se sabe que hay más de 50 genes relacionados con el lupus, pero hay un concepto que hay que tomar en cuenta y es los genes, el concepto que se tenía antes, que se ha variado un poco el estudio del genoma humano, de que los genes estaban ahí fijos, no se modificaban salvo una mutación y siempre se expresaban en una mayor o menor condición dependiendo de la penetrancia y de la dominancia. Esto ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque vamos a ver algunos conceptos posteriores en relación con esto. Estos genes afectan la síntesis de RNA y de DNA, producción, los factores de complemento. Se sabe que aproximadamente un 25% de los pacientes con lupus pueden tener deficiencia de la fracción C4 del complemento. Pero también actúa sobre la inmunidad innata y adaptativa y sobre la expresión y síntesis de la citoquina, que en última instancia son los moduladores de la diferenciación celular. Otro factor, el factor ambiental. Y el factor ambiental podemos hablar de un factor transmisible, entre comillas y con mucha interrogante, de infecciones. Se ha visto que esta gente tiene una mayor incidencia, sobre todo los pacientes con lupus, de infecciones por el virus de Epstein-Barr. Y en algunos estudios se ha encontrado que el virus de Epstein-Barr llega a producir, digamos, o facilitar el desarrollo de una hiperreactividad o persistencia de clonas
que son hiperreactivas. Pero esto definitivamente no se ha podido comprobar 100%. Un factor que sí está claro es la luz ultravioleta, sobre todo la tipo B. ¿Por qué? Porque produce alteraciones en unos queratinocitos que lo destruye, producen determinantes antigénicas que hacen que se produzca una reacción en ese sentido antígeno-anticuerpo. Las drogas, entre las cuales tenemos los medicamentos, que es una cantidad muy grande, y no la voy a mencionar aquí todas, está la isoniazida, está la procainamida, está la alfa-metildopa, por mencionar algunos, la tetraciclina, etcétera, etcétera. Pero hay una cantidad muy grande. Lo que ya mencionaba la doctora Arrieta, el déficit de vitamina D, y aquí hay una gran controversia, porque uno dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y le voy a explicar por qué. Porque definitivamente en los pacientes con lupus uno le dice, evite la exposición al sol, cúbrase, use filtro solar, condiciones estas que evitan que se pueda sintetizar vitamina D a nivel de la piel. Entonces, hay estudios ahí, si bien es cierto que pueden algunas células pues no tener el mismo inmunológico, no tener la misma respuesta en deficiencia de vitamina D, esto no está completamente esclarecido. El tabaquismo, sobre todo el tabaquismo activo. Sabemos que el tabaquismo es un factor de riesgo, por ejemplo, para artritis reumatoide, porque hay alteración de la citrulinización de las proteínas. E igual ocurre definitivamente en el lupus. Y el factor hormonal. Sabemos, y hay un estudio muy interesante, que es uno de los volúmenes más grandes, que son 22,000 enfermeras en Estados Unidos, seguido por un plazo de más de 10 años, donde se vio que el uso de los estrógenos pues aumentaba el riesgo de desarrollar definitivamente esta entidad. Los niveles estrogénicos en los pacientes con lupus están más altos, incluso en los hombres. Y otro hecho muy interesante, aparte de que predomina en la etapa reproductiva, ustedes saben que la relación en la pubertad de hombre a mujer, o sea, de niño a niña, es apenas de 1 a 2. En general, en la etapa reproductiva se habla de 10 a 13, dependiendo de los diferentes estudios. En uno que realizamos aquí, el doctor Páez Sáenz, cuando era estudiante de la Universidad de Costa Rica, antes de ser gastroenterólogo, encontramos una relación de 16 a 1. Y curiosamente nos llamó la atención que la incidencia en raza negra proveniente de la zona de Limón era muy baja. Nunca pudimos definir si esto era porque se quedaban allá los pacientes, porque no tenían acceso, digamos, a un diagnóstico precoz, pero definitivamente, digamos, quedó eso en el aire. Eso sí, yo le pregunté a un médico en ese tiempo, el doctor Charlie Gurzón, que ustedes lo conocen, que estuvo un tiempo trabajando en Limón, y él me dijo que él veía muy poco lupus allá. Pero hasta ahí es lo que le puedo decir, no lo tomen como un hecho. Y otro es la asociación de Klinefelter con el lupus. Si ustedes se acuerdan, Klinefelter es una expresión fenotípica de hombre, ¿no? Es XXY, genotípicamente, o sea, más con un patrón de tipo femenino desde el punto de vista del aspecto genético, y tienen una incidencia aumentada de pacientes con lupus. Ahora, ¿cuáles son las modificaciones que hoy en día conocemos? Aquí hay que tener un concepto que es las modificaciones epigénicas. Son cambios que sufren la molécula de DNA, pero no porque se altere su cadena como tal, sino porque hay alteración desde el punto de vista, si se quiere, funcional. No se altera, no se rompe la cadena, no se le mete otro, digamos, nucleótido como ocurre definitivamente en los casos en que hay una mutación. No, es simple y llanamente que hay una alteración desde el punto de vista funcional. ¿Y cómo interviene esto? Bueno, se ha visto definitivamente que las células T, que tienen una disminución de la metilación del DNA, que a su vez le va a enviar el mensaje al RNA mensajero para que se sintetice la cadena y la secuencia, pues tienen definitivamente manifestaciones, los pacientes con lupus tienen una disminución de esta metilación. Y esto hace que haya expresión de algunos genes que facilitan la enfermedad. Es algo dinámico,
no es algo, digamos, que es estático, sino constantemente se están produciendo cambios y estos cambios son mediados en el medio ambiente, vale decir, medicamentos, se ha mencionado posiblemente infecciones, se ha mencionado también ciertas sustancias físicas como el sílice, el tabaquismo, y es a través de esta medida de la expresión y la represión de genes que puede hacer que se exprese o no la enfermedad. O sea, no es algo del concepto que teníamos antes, que yo tengo tantos genes, no. Si ustedes ven, hay miles y millones de genes definitivamente que tenemos y no siempre se están expresando. Entonces, esa alteración es una de las cosas que hoy en día se está investigando más con el objeto, obviamente, pues de dirigir una terapéutica hasta ese sentido, pero ya pueden comprender que no es tan fácil. Y tenemos el concepto de los microRNA, que son pequeños fragmentos de nucleótidos, que son alrededor de unos 30 nucleótidos, y que regulan en forma positiva o negativa la expresión de las células T por diferentes vías. La expresión en la forma de la inmunidad innata de los receptores similares a TOL, las quinasas, ya ustedes saben que hay algunas quinasas que se están usando, el bloqueo de las vías de las quinasas se está usando en el tratamiento de algunas enfermedades, por ejemplo, en artritis reumatoide, y ya hay estudios de algunas de ellas usados en pacientes con lupus. La vía de la interleuquina 6, que produce un proceso inflamatorio, el interferón gamma, sobre todo activando la inmunidad desde el punto de vista la innata, y el factor de crecimiento, transformador del crecimiento, el factor nuclear, que ya lo capa beta, que ya lo mencionaba la doctora, y los diferentes genes, algunos de los que les mencioné, de los microRNA, que tienen que ver definitivamente con la expresión en determinado momento de que desarrolla la enfermedad. En algunos momentos se expresa y en otros no. O sea, es algo que, vuelvo a insistir, y ese concepto tenemos que tenerlo, que es algo muy dinámico, lo cual hace que con los tratamientos que tenemos hoy en día no podamos controlar en todos sus aspectos la enfermedad lúpica. ¿Cuáles son las vías inmunológicas alteradas? Vean, la respuesta, la inmunidad innata, sobre todo la alteración de los receptores TOL, ¿no?, del interferón, sobre todo gamma y alfa, las señales definitivamente del factor nuclear kappa beta, la respuesta inmune es adaptativa, la presentación de los antígenos a través de las células presentadoras de antígenos, las señales de las células TB, la producción de citoquina, vean cada uno de ellas la cantidad de alteraciones. Y esto a su vez es realizado por un número, digamos, si se quiere, muy grande, ¿no?, que pueden ser 20 o 30 expresiones de genes. Alteración de la depuración de complejos inmunes, ya sea por falta de complemento, alteración de la fagocitosis o la degradación del DNA, que definitivamente facilita la formación de nuevos complejos inmunes. La modificación epigénica, ya sea por alteración de la metilación o las diferentes modalidades de modificación de la cistona, a la acetilación, la fosforilización, todo eso tiene que ver definitivamente. Y vean aquí otros que no se han podido, digamos, involucrar o categorizar en estos grandes grupos y que son responsables, todos estos genes, de la expresión de la enfermedad. Entonces vean que es algo más complejo de lo que uno pensaba. A grandes rasgos, los mecanismos regulatorios afectados tenemos la depuración de complejos inmunes, que ya lo mencionamos, el sistema idiotipo-antidiotipo. Todos nosotros cuando producimos, y esto le valió el premio Nobel a Jenner, todos cuando producimos anticuerpos, al mismo tiempo producimos anticuerpos contra esos anticuerpos que van a servir como un mecanismo de retroalimentación y de bloqueo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el lupus? Que esto está perdido. Entonces empiezan a producir más y más y más y más definitivamente. Hay alteración de la producción de la función de las células reguladoras. La apoptosis está defectuosa y esto depende de algunos genes. La producción de respuesta de la citoquina reguladora
Se ha visto que los pacientes con lupus, las células expresan menos niveles de interleuquina 2 y ya hay estudios, por lo menos en ratones, donde al suministrarle, ¿no? Interleuquina 2 se aplaca y disminuye las manifestaciones de la enfermedad y tiende a controlarse. Igual ocurre con el uso, y eso sí se ha hecho en humanos, tratando de bloquear la interleuquina 10, que tiene un papel dual. Por un lado es un proceso inflamatorio, pero por otro beneficio. O sea, ese es otro de los problemas, que en determinado momento una sustancia en el lupus, en determinado momento se presenta, digamos, con un efecto positivo, dañino, por así decirlo, y con otro, más bien, en una forma de regulación, diferente de cómo se activa. Bueno, en términos generales, ¿cómo podemos resumir esto? Tenemos factores genéticos, ambientales, hormonales y alteraciones inmunorregulatorias que nos van a producir diferentes alteraciones. Los complejos inmunes, que es lo clásico, lo que siempre se ha descrito, pero que también hay alteración de las células T, las B y los macrófagos, la producción de citoquinas, como ya hemos mencionado, y anticuerpos dirigidos contra diferentes componentes propiamente, digamos, dentro de un órgano y no que estén formando parte de un complejo inmune circulante. Todo esto me va a producir, obviamente, fenómenos de autoinmunidad que se va a representar en diferentes órganos blancos, que es lo que vamos a ver a continuación. Las manifestaciones del lupus son múltiples y muy variadas. Vean ustedes aquí manifestaciones cutáneas, hematológicas, psiquiátricas, neurológicas, digestivas, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, como yo les decía, que a ustedes se les ocurra, definitivo. Pero veamos esto, que es muy interesante, de Ricard Cervera, en que analizó, ¿no? Y aquí vean ustedes destacado en color rojo las manifestaciones cutáneas. El eritema en vespertilio, que es lo que se conoce el eritema malar o en ala de mariposa, la fotosensibilidad, el fenómeno de Raynaud, las úlceras en mucosas, la alopecia, el lupus cutáneo subagudo y el lupus discoide. O sea, vean que prevalece mucho manifestaciones cutáneas. Y en términos generales podemos decir que las manifestaciones cutáneas y las articulares son las más prevalentes en el lupus. ¿De acuerdo? A lo largo de toda su existencia en la manifestación. Las manifestaciones generales, sobre todo la fiebre, es muy frecuente, un 85%. Otros mencionan apenas un 50%, estudios más recientes hablan de solamente un 50%, y es un gran problema cuando se presenta y uno está manejando un paciente con lupus, sobre todo por los medicamentos inmunorreguladores que uno use. Entonces se nos plantea el problema, ¿es por actividad o es consecuencia, digamos, de una infección por el tratamiento que estamos usando? Y en ocasiones, pues, es un gran dilema poder establecer uno u otro, ya que algunos parámetros, no contamos con muchos parámetros desde el punto de vista del laboratorio. Se están diseñando algunos, como vamos a ver. La astenia, ¿no?, es muy frecuente y la pérdida de peso puede incluso ser tan severa de paciente llegar a un grado de desnutrición proteico muy importante. ¿Por qué? Porque prácticamente toda la síntesis de proteína se deriva a la formación de anticuerpos con disminución de globulina, de albúmina y otra serie de cosas. Es más, Long Horta tiene una publicación en 1982 de 4 pacientes con lupus cuya manifestación fundamental fue una desnutrición proteico-calórica. Se le dio tratamiento al paciente y se controló definitivamente desde ese punto de vista. Las manifestaciones cutáneas a lo largo de la vida podemos hablar de un 95%. La fotosensibilidad, la alopecia, ¿no?, el eritema malar, las úlceras orales, el fenómeno de Raynaud, las lesiones urticariformes, la llamada vasculitis urticariana, el lupus discoide, o sea, son muchas las manifestaciones, las lesiones purpúricas en los miembros inferiores, o sea, son muy, muy grandes la cantidad de manifestaciones desde ese punto de vista. Las articulares también son muy frecuentes, sobre todo
las artralgias al principio que pueden ser migratorias, la artritis que suele ser no deformante, hay algunos casos en que uno tiene la llamada artropatía de Yaku, pero más que todo, más que por lesión propiamente de las articulaciones, es por el sistema, digamos, tendinoso y periarticular la que se producen las deformidades. Podemos tener la miositis, tendinitis, y un hecho que siempre yo recalco es que cuando uno explora la gran mayoría de estos pacientes con artritis en el lúpus, le llama la atención que la persona se queja de mucho dolor, pero a la hora uno de explorarlo, en la gran mayoría de los casos, no tiene ese proceso inflamatorio, ese panus, ¿no? Esa proliferación sinovial tan grande que uno ve en el paciente con artritis reumatoide. Entonces es lo que yo muchas veces le digo, es una artritis que tiene mucho ruido y pocas nueces, o sea, se manifiesta por mucho dolor, sí hay un proceso inflamatorio, pero uno no guarda una correlación entre la severidad del síntoma que tiene el paciente y los hallazgos clínicos que uno puede encontrar. Casos muy severos y que incluso se pueden asociar a los medicamentos que usamos o a lo que hablaba la doctora Arrieta Vega sobre el estado protrombótico, es la osteonecrosis. Son pacientes que tienen un síndrome antifosfolípido asociado, pueden desarrollar osteonecrosis. Renal es muy importante, hablan de un 75% y la manifestación más frecuente es la glomerulonefritis, aunque puede haber compromiso intersticial definitivamente y hay casos reportados de cistitis, pero es la glomerulopatía en la clasificación, ¿no? La clasificación, digamos, internacional, la Asociación Internacional de Nefrología tiene una clasificación en 6 grandes grupos y siempre hay mezcla de ellos. Tenemos la mesangial mínima, la mesangial proliferativa, que es la clase 2, la clase 3, que es la proliferativa focal, y la clase 4, la proliferativa difusa, que son las dos más severas, la clase 5 es la membranosa, y el último estadio que es prácticamente ya la esclerosis. Pero cuando uno toma biopsia, estos pacientes pueden encontrar una mezcla de ellos. Entonces ustedes han visto los reportes de los patólogos que alguna vez dicen clase 3 con clase 5. ¿De acuerdo? Son cosas que se pueden ver. Y tiene muy mal pronóstico, sobre todo la clase 3 y 4 definitivamente. Y debemos hacer biopsia para poder establecer un diagnóstico de la severidad, el grado de severidad que tiene y qué tanta actividad y cronicidad, porque esto nos va a definir en última instancia el tratamiento que vamos a seguir. Las manifestaciones neurológicas muy variadas, en ocasiones solamente la cefalea, pero es tan inespecífico, pero corea. Hay dos cosas que uno tiene que pensar. Si yo tengo corea, tengo que pensar en dos cosas. Algo que ya no se ve prácticamente, que es la corea de Sydenham en pacientes con fiebre reumática, y corea en una mujer, sobre todo relacionado con el embarazo, hay que pensar en lupus. Es muy raro, muy poco frecuente, pero sí hay, digamos, casos en ese sentido. Pueden hacer psicosis independientemente del uso de los esteroides, accidente cerebrovascular, distimia, paciente con cuadro depresivo, eufórico. Ustedes me pueden decir, pero bueno, si tienen el diagnóstico de lupus puede ser que se depriman por el hecho de que tengan esa condición. Bueno, pero ya hay estudios realizados en ese aspecto. Alteraciones muchas veces que pasan desapercibidos porque son muy leves y a no ser que se hagan estudios muy minuciosos pueden no pasar, digamos, pueden pasar desapercibidas, como son las alteraciones cognitivas, la meningitis y la polineuropatía o la mononeuritis múltiple. Una complicación muy grave es cuando hacen definitivamente un problema de una lesión medular, que es generalmente los pacientes quedan cuadriplégicos o parapléjicos, y también se ha asociado esto con problemas de un estado protrombótico. Hematológica, la anemia, que suele ser normo, porque es una anemia por enfermedad crónica, está capturado el hierro por los macrófagos, no está a disposición de la médula ósea, no se sintetiza. La presencia de leucopenia, de linfopenia y plaquetopenia, o sea, eso es un rasgo muy importante, las citopenias. Y puede haber casos, como yo le mencionaba, de pseudohemofilia.
la anemia hemolítica autoinmune, que anda alrededor de una cuarta parte o menos, y la mielofibrosis, de la cual tuvimos en el Hospital México 3 casos, pacientes que eran con mielofibrosis, se le dio tratamiento inmunosupresor y revertieron. Las manifestaciones pulmonares, la serositis, que tal vez pueda ser una de las más frecuentes, pero la más grave sobre todo es los pacientes que hacen una vasculitis pulmonar, ¿no?, o los pacientes que hacen un síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto. Pueden evolucionar a una intersticiopatía, en estos casos con problemas de fibrosis. La cardíaca, pericarditis, miocarditis, las lesiones de valvulopatía e incluso problemas de infarto. Yo me recuerdo el primer caso que yo vi, era una paciente de Punta Arenas que empezó a ver yo a los 14 años de ella, y me llegó un día con un dolor en el tórax, tenía 19 años, cuando llegó con un dolor en el tórax, que yo lo que pensé y la interné, pensando que lo que tenía era una pericarditis. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando estando en el piso y se le hizo el electrocardiograma, demostró que tenía un infarto de cara posterior. ¿No? Entonces son manifestaciones. Y esa paciente, por diferentes circunstancias, no fue posible ponerle posteriormente, hizo otra complicación, hizo 3 infartos y no fue posible ponerle, ¿cómo se llama esto?, un stent en ese momento. Tenemos manifestaciones gastrointestinales, la citis, ¿no?, la pancreatitis, que muchas veces puede estar relacionada al uso de los medicamentos, y la vasculitis intestinal, que puede ser una verdadera catástrofe, y hay un cuadro diarreico con manifestaciones de una enteropatía, que es un problema porque se puede confundir exactamente con una enfermedad celíaca. Y esto se complica más porque, siendo la enfermedad celíaca una enfermedad autoinmune también, pues puede ser y tiene una mayor correlación, o hay una mayor incidencia de, ¿cómo se llama esto?, de enfermedad celíaca en pacientes con lupus. ¿Cuándo debemos sospechar lupus? Bueno, siendo el sexo femenino más frecuente, obviamente es un factor de riesgo, por así decirlo. El hecho de que está en una etapa reproductiva y el compromiso multisistémico, sobre todo piel y articular, ¿de acuerdo? El compromiso del riñón, o sea, varios órganos afectados al mismo tiempo y que se acompañen de citopenias. O sea, los pacientes pueden ser un cuadro muy parecido a una vasculitis, vale decir, por mencionarle algo, una poliangiitis, una granulomatosis con poliangiitis, lo que antiguamente se llamaba granulomatosis de Wegener. Sin embargo, en la granulomatosis de Wegener tenemos leucocitosis y pueden haber las plaquetas elevadas. En el lupus, cuando hay actividad, en el 99% de los casos, no podemos decir el 100%, pero lo que tienen es plaquetopenia y linfopenia o leucopenia, a diferencia de lo que ocurre en otros. Entonces eso puede ser de ayuda en establecer un diagnóstico. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. ¿Cuáles exámenes? Vean ustedes que no hace falta un examen sofisticado, sino los clásicos que tenemos. El hemograma, para ver si hay anemia, si hay citopenia, reactante de fase aguda, que nos pueden ser ayuda, la función del riñón, incluyendo la cuantificación de proteínas en orina de 24 horas, la depuración de creatinina, y ya exámenes dirigidos, ¿no?, como son los anticuerpos antinucleares, que tienen una alta sensibilidad, pero obviamente una especificidad más baja, y el mejor método para la detección sigue siendo por inmunofluorescencia, porque la inmunofluorescencia le confiere una sensibilidad muy alta. Una vez que tengamos esto, podemos recurrir a otros métodos mucho más específicos, pero el método mejor sigue siendo la inmunofluorescencia. Hay muchos lugares ahora que no lo usan, sino que lo usan más que todo es la determinación por ELISA. El anti-DNA bicatenario, que tal vez es más característico del lupus, y algunos anticuerpos como este, que es muy específico, el SM o Smith, que es muy específico, pero poco sensible, RHO, que es el SCA y el SCB, asociados con síndrome de Sjögren y con manifestaciones cutáneas, el lupus cutáneo subagudo, los anticuerpos anticariolipina, anticoagulante lúpico, la beta-2, glicoproteína 1, que ya la doctora Arrieta se refirió
a ese respecto. La determinación de factores de complemento es útil no para el diagnóstico, sino para el seguimiento. Y uno de los problemas que tenemos hoy en día es, como yo les mencionaba con anterioridad, cómo saber si estamos ante una infección o estamos ante una actividad del lupus. Cuesta mucho. Se ha encontrado, ustedes saben, que incluso se usa la determinación de la procalcitonina. Sin embargo, en los pacientes con lupus puede haber elevación de la procalcitonina no tan alto como suelen ocurrir en algunas infecciones, ¿de acuerdo? Pero sí puede estar elevado. Pero hoy en día se están realizando algunos, sobre todo, por ejemplo, la beta-2 microglobulina, no en sangre, que se comporte como un retante agudo, sino a nivel de orina, y que no se hace en el país, hay que mandarlo a hacer afuera, para ver manifestaciones de nefropatía o evolución de la nefropatía. Asimismo, hay otros biomarcadores como los anticuerpos anti-C1Q, la determinación de fracciones del complemento como C5A, anticuerpos antinucleosomas, que no están disponibles todavía aquí, y otros como estos que son los inductores débiles de la apoptosis, ¿no? Que también pueden utilizarse. Básicamente, que esté disponible en la práctica ya, digamos, diaria, no aquí en este país, en otro, la beta-2 microglobulina en orina y los anticuerpos anti-C1Q. Los exámenes de imagen histopatológicos pues, van a depender básicamente del cuadro clínico. ¿Qué es fundamental, digamos, en medicina? Pero yo quiero enfatizar en esta entidad, sobre todo por las implicaciones. Cuando le hacen un diagnóstico de lupus, la gente se preocupa, se angustia, se asusta. Es igual que si le hubieran hecho el diagnóstico de un cáncer. Entonces, algo que hay que tener mucho es la capacidad de reconocer, ¿no?, cómo se siente el paciente, la empatía. En otras palabras, que nos pongamos nosotros en los zapatos de ese paciente. ¿Cómo está pensando ese paciente? ¿Cómo está sintiendo ese paciente? Y eso es muy importante que nosotros lo comprendamos. Si no realizamos una buena empatía, una empatía positiva, por muy buen tratamiento que le demos, a ese paciente no le va a ir bien y no va a confiar en nosotros. Y entonces es un problema. Y si no confía, posiblemente no hay una adherencia al tratamiento, que es uno de los problemas que se presenta con mucha frecuencia. Segundo, tenemos que categorizar la gravedad de la condición. ¿Es un lupito o es un lupote? ¿De acuerdo? Hay manifestaciones mayores y manifestaciones menores. Y obviamente, dependiendo de la severidad, a cómo es el sapo, así es la pedrada. En las manifestaciones graves vamos a tener que ser mucho más agresivos en el tratamiento. Ejemplo de manifestaciones mayores, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, una vasculitis pulmonar. Manifestaciones menores, el compromiso cutáneo leve o el compromiso, digamos, articular. Tenemos que hablar con el paciente y explicarle e involucrar a las personas en su entorno, o sea, a los familiares. Tenemos que explicarle por qué esa persona se siente tan cansada, ¿no?, aunque tal vez no la estén viendo que tenga una causa, que no estén viendo que tenga una pérdida de peso significativo, ni que se vea tan mal, ni tan ojerosa, por usar ese término. Pero si no le explicamos eso y si no educamos a los familiares del paciente, estamos teniendo problemas. El tratamiento debe ser integral, no solamente, digamos, la parte de la enfermedad, sino todo lo que conlleva apoyo psicológico, apoyo fisiátrico, ¿no?, entre otras cosas, y vamos a ver también la necesidad de la iatrogenia en parte de los tratamientos que usamos y de un proceso inflamatorio crónico, como vamos a ver posteriormente. Y al mismo tiempo tenemos que hacer la indumentaria para cada individuo, o sea, el tratamiento, tenemos directrices generales, tenemos guías, pero el tratamiento debe ser individualizado. Cada paciente, ¿no?, va a tener un tratamiento diferente, no va a haber dos pacientes iguales. Y tenemos, en los casos en que no nos responda, valorar la adherencia al tratamiento. Hay un estudio, se me olvida la cita en este momento, pero es una revista europea, no me recuerdo exactamente en este momento, que pacientes con lupus de un estrato social elevado, sabiendo que tenían manifestaciones graves,
había un 48% de ellos que no estaban siendo adherentes al tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces hay una negación. Y nunca se me olvida de una paciente que tenía otra cosa, una granulomatosis de Wegener, que esa paciente perdió los riñones por no adherirse al tratamiento y terminó con un trasplante renal. Ahora sí está adherente al tratamiento y es mayor. Entonces la falta de tratamiento, la adherencia al tratamiento es un problema muy grave. Y hace poco, en marzo de este año, una publicación de la falta de adherencia de los pacientes con artritis reumatoide al uso de un medicamento tan útil como es el metotrexato. Entonces vean ustedes, antes de decir este medicamento no sirve, tenemos que ver si la persona en realidad lo está tomando o no, porque muchas veces lo abandonan. Entonces, la adherencia al tratamiento es fundamental. ¿Cuáles son los tratamientos? A grandes rasgos tenemos las de uso tópico, como son los filtros solares, los esteroides. En casos muy severos podemos usar los calcinurínicos, los inhibidores calcinurínicos, como es el pimecrólimo y el tacrolimus, en lesiones de lupus cutáneo subagudo, de lupus discoide. Esta es una opinión muy personal mía, ¿de acuerdo? Para mí, las drogas antiinflamatorias no esteroideas son poco útiles en estos pacientes. ¿De acuerdo? Ustedes se la van a encontrar en los libros, otros colegas reumatólogos le van a decir que sí, pero para mí, yo prefiero muchas veces una dosis baja de esteroides que someterle al riesgo que puede tener esos medicamentos, sobre todo en algunos casos, ¿no? Sobre todo si tienen obviamente una nefropatía o hay hipertensión o algunas otras complicaciones. Tenemos que recordar que hay algunos que son fotosensibilizantes, sobre todo los oxicanes, y que da lo mismo desde el punto de vista del riesgo cardiovascular y renal, que sean selectivos o no selectivos. La selectividad puede ser útil en problemas básicamente digestivos, pero no son de utilidad en las manifestaciones o el problema renal o, digamos, de corazón en ellos. Antimaláricos. Los antimaláricos son sumamente útiles, como ya lo mencionaba la doctora Arrieta, son la piedra angular hoy en día del tratamiento. El que más se usa es la hidroxicloroquina. Olvidémonos de esto, la cloroquina, incluso muchas veces en reumatología no la usa, yo la he usado, he tenido experiencia en casos muy severos que no me respondieron a la hidroxicloroquina, sí lo he usado, pero olvidémonos de eso porque tiene un mayor riesgo de toxicidad. La toxicidad suele ser poca en el tanto se mantengan los niveles adecuados de 4 o 6 miligramos por kilo de peso. Sí hay un estudio reciente de Rosenbaum. Rosenbaum es un reumatólogo y oftalmólogo y se ha dedicado a estudiar mucho de esto. Y entonces ha visto que a través de los años, después de 10 años, de la dosis acumulativa puede haber un riesgo incrementado, que muchas veces pasa por alto a no ser que hagamos una tomografía a ese nivel, ¿de acuerdo? O un retinograma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez que nosotros controlamos a los pacientes, siempre usamos la menor dosis con la cual mantenemos el grado de control definitivamente. Está indicado en las manifestaciones cutáneas y sistémicas, reduce las exacerbaciones, incluso hay estudios de los canadienses donde dice que las exacerbaciones desde el punto de vista renal se ven reducidas cuando usamos esto, facilita la disminución de los glucocorticoides, protege contra la aterogénesis, tiene agregación plaquetaria disminuida, razón por la cual puede ser útil en casos en pacientes con estado protrombótico, como ya lo mencionaba la doctora Arrieta. Ya hablamos de la complicación de toxicidad, por lo cual debe hacerse el control oftalmológico. Hay una prueba de Ansel que a veces la podemos hacer. No debe suspenderse en el embarazo, es un error que se comete muy frecuentemente. Si una paciente lúpica llega y le dicen estoy embarazada, de una vez le quitan todo. No, perjudicamos más a ese paciente quitándole la hidroxicloroquina porque se va a reactivar el lupus en el embarazo con las complicaciones y no le produce problema al feto. Hay que dejar ese tratamiento. Los glucocorticoides siguen siendo la piedra angular, es el tratamiento. Hay algunas tendencias hoy en día de usarla no tanto crónico, sino usarla en pulso por poco tiempo, combinarlo con otros inmunoreguladores, sobre todo la escuela de John Hopkins, con Michelle Petri es una de las que más está usando este tipo de esquema. En términos general, dosis bajas con el uso de
manifestaciones menores y dosis mayores con, obviamente, 1 miligramo por kilo de peso con manifestaciones mayores. La disminución debe serse gradual. Los inmunosupresores inmunoreguladores en manifestaciones graves no sustituyen los glucocorticoides. ¿Por qué? Porque tardan un tiempo en hacer efecto. No hacen efecto inmediatamente. Para que ustedes tengan una idea, una cosa que se usa hoy en día mucho, que es el rituximab, que es un bloqueador anti-CD20, actúa sobre las células, pero no sobre las células plasmáticas. Si ya están formadas las células plasmáticas no tienen anti-CD20 y entonces están produciendo anticuerpos. Y lo van a seguir produciendo a pesar de que le demos el rituximab. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que tardan un tiempo en hacer efecto, no son inmediatos la respuesta. Y a veces nos desesperamos porque queremos ver una respuesta inmediata. No vamos a poder ver una respuesta inmediata con algunos de estos medicamentos. Requieren algunas semanas. Hay que tomar eso en cuenta. Mayor riesgo, obviamente, de infecciones y algunos de ellos con un riesgo mayor de malignidad, como son estos que les he mencionado aquí. Otros de los que se usan mucho hoy en día es el micofenolato mofetilo, sobre todo a dosis de 2 a 3 gramos. Es más, hay una publicación reciente en relación con falta de adherencia, y vea que retomo este tema porque es muy importante, donde los canadienses están proponiendo la determinación de los niveles de micofenolato para darse cuenta si seguramente el paciente está tomando el medicamento o no, y ya mismo en qué momento puedo disminuir definitivamente la dosis. Hay una publicación en una revista de reumatología. No es inferior a la ciclofosfamida y tiene una ventaja definitivamente que no afecta a la fertilidad. Entonces es preferible en aquellos casos donde uno quiera preservar la fertilidad de las mujeres. Y es útil en el mantenimiento. La siguiente que vamos a ver es la que yo le mencionaba. Estas prácticamente no se usan. Para mí, yo siempre he dicho que la ciclosporina ha sido, digamos, una esperanza frustrada porque no ha sido de gran utilidad. Puede ser útil tal vez membranosa, pero es más, yo no recuerdo, si acaso recuerdo un caso, yo no recuerdo que lo usáramos con mucha frecuencia, ni yo lo he usado con mucha frecuencia. Se está usando otro hoy en día, en los casos muy severos, que es otro anticalcinurínico, que es el tacrólimo, de la misma familia de ciclosporina, a estas dosis, pero no es oficial. Son casos rebeldes, como uno dice, hay serie de casos publicados y ante la desesperación de que no responda a los tratamientos convencionales, pues le damos estos tratamientos. El rituximab, ahí están las dosis a las cuales se usa, muy parecido a la dosis que se usa en problemas linfoproliferativos, y lo más característico, la dosis de 1 gramo bisemanal por 2 dosis, que lo usamos en reumatología, en los casos refractarios, ¿no? Y hay algunas otras complicaciones. El belimumab no está disponible en el país, yo no sé si definitivamente todavía no lo han traído. Sin embargo, lo que uno lee en la literatura, y vuelvo a insistir, es muy personal, el belimumab, que fue el primer tratamiento diseñado para pacientes con lupus, no ha sido lo que se pensaba que iba a ser. Por lo menos eso es lo que yo deduzco en la literatura que he leído. Yo no sé la opinión de los colegas, me gustaría oír alguna opinión al respecto en ese sentido. Hay algunos tratamientos específicos para algunas manifestaciones. La dapsona, en manifestaciones cutáneas, metotrexate, sobre todo en manifestaciones articulares, el danazol en las hematológicos, y la talidomida, que usamos en algunos casos con problemas de piel, pero el problema de la talidomida es la toxicidad, ¿de acuerdo? Acuérdense que es muy teratogénico, muy embriotóxico, entonces definitivamente no lo usemos. Y en casos desesperados recurrimos a la plasmaféresis y a la gamma globulina, que lo que nos permiten es ganar tiempo mientras usamos los medicamentos que logran controlar la enfermedad. La sobrevida de estos pacientes, vean ustedes cómo ha mejorado. En el año 1954, uno de los estudios de McGee Harvey mencionaba que la sobrevida era menos de un 40%. Y vean ustedes que hoy en día la sobrevida de los pacientes con lupus es a 5 años 95 y a 10 años 91. Vean ustedes la sobrevida en el estudio de Eurolupus, que es 92 a 10 años, ¿no? Y la causa de mortalidad a 5 años, vean ustedes, actividad de infección. Pero a los 10 años vienen las complicaciones crónicas.
que son, como vamos a ver, manifestaciones de tipo de vista vascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, obviamente, para la infección, las comorbilidades, ¿no? ¿Qué tengo yo? La enfermedad activa, que sea muy severa, la presencia de citopenia, neutropenia, hipocomplementemia, el mismo tratamiento que le estamos dando a los pacientes de inmunosupresión y el daño renal son factores de riesgo para desarrollar infección. Y esto es la principal causa de mortalidad en los primeros 5 años. Una vez que controlamos el lupus, por así decirlo, y que se hace más crónico, pues obviamente cambia el patrón desde ese punto de vista. Y entonces tenemos las manifestaciones generalmente de vasculopatía. ¿Cuáles son? Accidentes cerebrovasculares o coronariopatías con infarto. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Los medicamentos que usamos, entre ellos los glucocorticoides. El metabolismo intermedio alterado. ¿Por qué? Porque tienen diabetes mellitus, dislipidemia e hiperuricemia, producto muchas veces de los esquemas que usamos, de los glucocorticoides, entre otros. El mismo proceso inflamatorio crónico que va produciendo daño al endotelio vascular y permite la calcificación, ¿no? La hipertensión arterial, la nefropatía, todos estos son factores predisponentes que nos van a llevar a la mortalidad aumentada desde el punto de vista vascular en estos pacientes. Y vean que en América Latina no estamos tan mal. En México la sobrevida pues es un 95% y en Brasil un 90%. Desafortunadamente, a mí me gustaría presentar una diapositiva donde pudiéramos decir, esta es nuestra experiencia en Costa Rica, pero todavía no lo hay. Yo sé que a corto plazo tal vez la puedan tener algunos colegas que estén haciendo estudios al respecto. Rápidamente, quería referirme a esto. No hay contraindicación para el embarazo, pero debe planearse. Debe estar por lo menos de 6 meses a 1 año de inactivo el lupus y que permita que no requiramos algunos inmunosupresores como el metotrexate o la ciclofosfamida o el micofenolato que son tóxicos y que no se pueden administrar. El único que tiene cierta seguridad en estos casos es la azatioprina, definitivamente. La ciclosporina también, pero definitivamente, como le decía, no es algo que usamos. ¿Qué tienen? Pues un mayor riesgo de pérdida, de hipertensión, de desarrollo de complicaciones obstétricas, vale decir eclampsia o preeclampsia, HELP, desprendimiento agudo de placenta. Ahora, mi percepción personal es que en pacientes que tengan daño renal importante, en pacientes que tengan ya compromiso de la depuración de creatinina menor de un 50%, yo a mi paciente no le recomiendo que se embarace. ¿Por qué? Porque el riesgo de complicaciones es muy alto. Ustedes saben que el embarazo aumenta el hiperflujo renal en más de un 25% y demanda mucho del riñón, e igual demanda mucho de corazón y de pulmones. Entonces, si hay compromiso importante de una intersticiopatía muy grave o de la fibra miocárdica o una miocardiopatía, no deben embarazarse. Eso es la recomendación a mis pacientes, definitivamente. ¿De acuerdo? Y básicamente, como les decía, debe estar inactivo al menos 6 meses o más y se debe mantener el tratamiento, excepto esto que le mencioné aquí. Debemos seguir definitivamente con el uso de la hidroxicloroquina y los glucocorticoides. Debe manejarse como embarazo de alto riesgo. Era más o menos lo que quería resumirle yo aquí. Si tienen preguntas al respecto, y se las puedo contestar con mucho gusto. Con respecto al lo mismo, lo de embarazo, ¿cómo evitamos el lupus neonatal en los pacientes que...? Desafortunadamente no hay forma de evitarla. Afortunadamente es un porcentaje muy bajo el lupus neonatal. Las manifestaciones más frecuentes del lupus neonatal, que es al paso de los anticuerpos a través de la placenta de la madre, lo que pueden producir son manifestaciones cutáneas que unos meses después desaparecen. Sin embargo, una complicación muy grave, afortunadamente poco frecuente, son los bloqueos auriculoventricular congénitos, que eso sí hay cierta relación con la presencia de los anticuerpos SSA y SCB. O sea, pacientes que uno esté pensando en la posibilidad de embarazarse, entre el tamizaje que hay que hacer
hay que hacer estos anticuerpos, definitivamente. Es menos del 0.5% de que desarrollen esto, pero es una complicación muy grave. Por mucho tiempo hay estudios de los húngaros y también hay otros estudios sobre todo de los europeos, en que se mencionaba que el uso de dosis alta de glucocorticoides del tipo de los fluorados, vale decir dexametasona, betametasona, que pasan la barrera transplacentaria y que no son afectados por la beta-11-hidroxilasa, o sea que sí pasan y que se usan para inducir una maduración pulmonar, pueden ser de ayuda. Pero hay otros estudios que dicen que no es cierto. ¿De acuerdo? Yo, ante la duda, a mis pacientes que tenían eso, aparte de que le den un seguimiento mucho más estricto con estudios de electrocardiograma del feto y todo lo demás, pues yo sí le daba, digamos, el uso de la dexametasona. No solo los otros colegas, cuál es la opinión a ese respecto, definitivamente. Y usualmente fallecen y hay que ponerle inmediatamente un marcapaso si nacen estos pacientes, pero es poco frecuente.